Bien, disculpen chicos, se cortó la grabación previa porque me quedé sin memoria y estuve un buen rato tratando de solucionar ese tema. Así que bueno, aquí estamos de vuelta grabando. Bien, les estaba contando acerca de Mitre y el diario La Nación, ¿sí? Todo esto está basado en el texto de Ulanowski, ¿sí? Y también ya estamos hablando, ahora ya estamos en el texto de Siricaro, ¿sí? Subido al campus. Estaba diciéndoles que Mitre había juntado dinero para fundar el diario junto con un grupo de amigos de la política. Sí, comenzó el 4 de enero de 1870 con una tirada de 1000 ejemplares. Para 1879, casi 10 años más tarde, él ya había logrado comprar el total del paquete accionario a aquellos que lo habían ayudado a fundar el diario y quedó como dueño completo del diario. Bien, la Nación, el diario La Nación, surge en un contexto de una explosión de la prensa escrita, ¿no? Con una postura liberal conservadora. La intención es propagar, defender el ideario liberal, hacer conocer a los argentinos las nuevas instituciones que se estaban formando, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las garantías de la Constitución, ¿no? El diario La Nación se plantea divulgar todo esto. ¿No? Por eso su lema tribuna de doctrina, que perdura al día de hoy. Pero no fue una tribuna impersonal, ¿sí? Fue la expresión de un tribuno, Mitre, y sus allegados. Bien, o sea, este diario no es que era un diario, no, de ninguna manera un diario oficialista, o sea, quería hacer conocer las instituciones del país, tenía una misión en cierta manera docente o tal vez pedagógica en este sentido, pero no era un diario oficialista, es importante destacarlo. La Nación fue clausurada 5 veces a lo largo de 27 años por distintos gobiernos, los gobiernos que iban pasando, casi todos esos gobiernos de la generación del 80, Sarmiento en 1874, Avellaneda en 1876, Juárez Celman durante la Revolución del Parque, Roca también clausuró a La Nación en 1901, al diario La Nación. Entonces era un diario frontal y combativo y a menudo se metió en problemas y fue clausurado y censurado, ¿no? Porque era muy fiel a la defensa de su ideario liberal. Bien, también fue un diario pluralista en el sentido de que a pesar de tener esta línea que acabamos de decir, en este diario publicaron plumas de otras ideologías, ¿sí? Por ejemplo, Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista en Argentina y también fundador del diario de los socialistas, La Vanguardia, él escribió mucho, se expresó mucho en el diario La Nación, encontró un espacio ahí para expresarse. Incluso Alberto Giraldo, que era anarquista, ¿sí? Estaban las antípodas de lo que era el diario del diario La Nación, como anarquista que era, Giraldo también encontró muchas oportunidades de expresarse, de escribir en el diario La Nación. Alberto Giraldo fue director de La Protesta, el emblemático diario anarquista. Bien, también el diario La Nación defendía el laicismo, en otras palabras, la separación entre Iglesia y Estado. De la misma manera que, o sea, Mitre propone esto desde su diario, de la misma manera que lo había propuesto previamente cuando fue presidente de la Nación. En fin, era un diario considerado el diario de la dirigencia, ¿sí? de la dirigencia intelectual y política. Compartía junto con el diario La Prensa de José Cepaz el espacio de la prensa seria, ¿sí? Respetable. La diferencia entre el diario La Prensa y La Nación es que
La prensa tal vez era un poco más objetivo, con un lenguaje más abierto, más frontal. Era un diario muy preferido por los comerciantes, ¿sí? Por la clase comerciante. La Nación tenía más análisis político y era preferido por los intelectuales y los políticos. Esto después se vio reflejado en la relación durante este tiempo entre ambos con el poder político, ¿no? O sea, el Diario de la Nación durante esta época fue clausurado muchas veces por sus posturas políticas o su postura crítica. Bien, ¿qué innovaciones introdujo el diario La Nación durante este periodo? ¿Sí? Bueno, el uso de agencias de noticias, ¿sí? El uso de agencias de noticias internacionales, como serían Havas, Reuters, Associated Press. También la formación de una red de corresponsales en el exterior. Entonces, esto, por ejemplo, mandaban gente a París para escribir desde allá las novedades europeas, o a Londres, ¿sí? En este sentido, el telégrafo, recientemente inaugurado telégrafo, que era todavía una novedad, ayudó mucho para que las noticias viajen rápidamente. Antes viajaban por barco, ahora era inmediato a través del telégrafo. También innova el Diario de la Nación con un sector de deportes, ¿sí? Una sección de deportes. ¿Cómo era el diario? ¿Cuál era el aspecto general del diario? No sé si ustedes van a tener la oportunidad, porque estamos en cuarentena, de poder ir al archivo municipal que se encuentra en San Isidro, el archivo Beca Varela. Está ahí detrás de la Catedral de San Isidro, el archivo, donde tenemos una colección completa del Diario de la Nación, desde la primera ejemplar, donde ahí uno puede ver en papel el diario, ¿sí? Cómo era el diario en aquella época. Bueno, no sé si van a tener oportunidad, así que pueden mirar en el campus las imágenes y yo les cuento. Era un diario sábana, en otras palabras, grande. Las medidas eran de 77 por 58 centímetros, o sea, una sábana bien grande. También podríamos decir, tenía un lenguaje muy culto. Esto lo van a ver ustedes cuando tengan que analizar la fuente que está subida al campus. Ahí está el editorial que van a analizar. Un lenguaje culto, las oraciones son largas, complejas, ¿no? De una redacción compleja, los párrafos son largos, ¿sí? No se practica la pirámide invertida, ¿sí? Para nada. Van a ver que es una redacción farragosa, ¿sí? Muy poco amigable y, ¿no? Hoy en día de difícil lectura, ¿no? Que uno está acostumbrado a, en el título y la bajada, ya tener prácticamente toda la noticia, y después los primeros renglones está compactado lo más importante, y después se va desgranando para el que tenga ganas de leer todo, los demás detalles. Bien, ¿qué más les puedo comentar? Como verán ustedes por las imágenes, no había diseño, ¿sí? Cero diseño. No hay fotos, no hay ilustraciones, tampoco hay grandes titulares. Ustedes verán que los titulares son un poco más grandes que la letra, que el texto en sí. Entonces, bueno, no era, desde el punto de vista actual, era muy poco estimulante visualmente, y también en cuanto a sus contenidos, ¿sí? Que eran complejos y de oraciones muy largas, ¿sí? Entonces no era un diario desde el hoy de fácil lectura, sobre todo para el lector actual, que está acostumbrado a algo muy diferente. Bien, en aquella época el diario constaba de 4 páginas en total, ¿sí? Y las 2 últimas estaban dedicadas a publicidad. Del análisis de estas, no están subidas imágenes de la publicidad, de las publicidades, esa parte no están, porque solamente hemos puesto en el campus lo correspondiente a lo que van a analizar, es el texto que van a analizar.
Pero bueno, las publicidades en aquella época del diario, que ocupaban la mitad del espacio del diario, para que se den una idea de lo importante que era la publicidad en este medio, en aquella época, más que publicidades eran avisos clasificados, ¿sí? Todos del rubro, casi todos del rubro agropecuario, ¿sí? Lo cual nos daba una pauta de dónde estaba la economía en aquella época, ¿no? Avisos de remate de hacienda, avisos de ventas de campos y de terrenos, avisos del banco hipotecario, ¿sí? Ofreciendo distintas facilidades para pagar o etcétera, o préstamos. También venta de herramientas de trabajo importadas, venta de insumos, materiales para construcción, productos farmacéuticos y veterinarios, telas, papel para empapelar. Entonces, ¿no? Todo lo que hace falta en realidad para el campo, mayoritariamente, y también para la construcción. También se ven algunas manifestaciones de una economía un poquito más, que va un poco más allá de los productos primarios, ¿sí? La bolsa de comercio, alguna que otra compañía de seguros, información sobre el tránsito marítimo, eso era importantísimo, ¿sí? Cuándo llegaban los barcos, cuándo atracaban los barcos, cuándo se iban, a dónde, ¿sí? Desde dónde llegaban. Bueno, y por supuesto se publicitaban servicios de transporte y logística marítima. Y también el rubro educación, ¿sí? Para las familias que obviamente tenían hijos y debían educarlos. Bien, entonces todo esto indica que Argentina estaba en un momento de expansión económica. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes observan las imágenes del diario Subidas al Campus, van a ver que no hay información, uno busca la información institucional, va a ver que el nombre del diario, la fecha de publicación, pero no figura el nombre del director, ¿no? Como suele suceder en cualquier diario. No se va a ver el nombre del director ni de un propietario que se adjudique la posesión o control de esa publicación. No hay una frase, ¿no? Que el editorial del día no lleva firma, por lo general no llevan firma. Pero de todas maneras, Buenos Aires es una ciudad pequeña, se sabía quién era quién, todo el mundo sabía que Bartolomé Mitre era el dueño de la nación y que cualquier editorial que publicara el diario llevaba la impronta de él, era su voz. ¿Sí? Era la voz de Bartolomé Mitre la que hablaba en ese espacio editorial. Bartolomé Mitre y sus allegados. Pero lo que sí se recalca, o sea, no figura él como dueño ni nadie, ¿no? Como responsables del diario, que es algo que es lo usual hoy en día. Pero lo que sí se recalca, y por medio del otorgamiento de un espacio visual destacado, ustedes lo van a ver en las imágenes, en una de las imágenes, es el nombre de los candidatos para presidente y vicepresidente respectivamente, que son de esta manera, al estar sus nombres como de candidatos, que son de esta manera apoyados por el diario. O sea, el diario hace propaganda política para Carlos Tejedor y Saturnino Laspiur, opositores al gobierno de ese momento, que era Nicolás Avellaneda, estamos a principios de 1880, y sus nombres aparecen arriba del título del editorial, ¿sí? Durante meses, día tras día, ¿sí? Yo fui al archivo, miré todos los diarios del año 1880 y fines de 1879, bueno, y siempre estaba, en 1880 estaban la propaganda arriba del título del editorial del día, la propaganda que decía candidatos de conciliación, Carlos Tejedor presidente, Saturnino Laspiur vicepresidente, ¿no? O sea, la propaganda a favor de esos candidatos opositores al gobierno, que el gobierno iba a propiciar la candidatura de Julio Argentino Roca, ¿sí? Que en ese momento acababa de triunfar en la campaña al desierto.
Bien, entonces es interesante, más adelante para el análisis de la fuente, recordar este detalle, ¿sí? Que esto es diarismo en acción, ¿sí? Es usar el diario para la política, en otras palabras, pagar, hacerle propaganda al candidato que uno está apoyando. En este caso, Mitre apoyaba a estos dos candidatos como opositores a los candidatos del gobierno, que era Avellaneda, y el candidato de Avellaneda era Roca, quien finalmente iba a ganar en esta contienda electoral. Bien, habíamos dicho que la cantidad de lectores de diarios en la ciudad de Buenos Aires en aquella época, 1870, eran aproximadamente 5.000, ¿sí? Había 60.000 personas alfabetizadas. Eso quiere decir que eran personas demasiado letradas, sino que alfabetizado era que podía firmar su nombre, con eso ya era considerado alfabetizado, ¿sí? 60.000 alfabetizados, 5.000 personas eran lectores de diarios. Y la cantidad de diarios porteños que se publicaban en 1870, 10 años antes de la publicación de este editorial que vamos a analizar, era 5.000 también. Bien. Bueno, ¿cuáles eran los principales diarios? Esto lo pueden sacar del texto de Ulanowski, ¿sí? Consúltenlo. Bueno, La Prensa, La República, El Río de la Plata, La Tribuna. Había diarios comunitarios para las comunidades de otro idioma, por ejemplo, The Standard, que era el diario de la comunidad angloparlante. La España era de aquellos españoles residentes. La Nación Italiana, de los italianos. L'Écuyer de la Plata, para los francoparlantes, ¿sí? También había publicaciones de humor. Y después en las provincias había también diarios importantes. Los Andes de Mendoza, El Día en la ciudad de La Plata, bien, Los Principios en la provincia de Córdoba, La Capital en Rosario, en fin. Chequé en el texto de Ulanowski. Bien, lo que sí había era una gran cantidad de diarios, ¿sí? Había una explosión de tiraje, había mucho. ¿Qué factores facilitaron esta explosión del tiraje de los diarios? El telégrafo, ¿sí? Que facilita la comunicación, la campaña al desierto, que abrió la provincia de Buenos Aires y La Pampa y permitió el desplazamiento y creación de poblaciones que serían consumidores de diarios, el ferrocarril, que llegaría a esas nuevas poblaciones y transportaría los diarios, la iluminación nocturna, ¿sí? Que haya la posibilidad de leer de noche, ¿sí? La inmigración, que amplió el campo de lectores, la alfabetización, que posibilitó que esa ampliación del campo de lectores efectivamente pueda leer. Todos esos factores van a colaborar en lo que es la explosión del tiraje de los diarios, ¿sí? Bien, ¿qué más? Vamos a ver algunas palabritas más. No quiero extenderme, creo que ya vamos a dejar aquí este video, que sería hablar del Diario de la Nación, y el próximo vamos a analizar la fuente. ¿Qué más les puedo decir? Se forma en 1880, cuando se termina la antinomia entre unitarios y federales, o entre Buenos Aires y el resto del país, 1880, con Roca, que se hace presidente, con la capital federal, con Buenos Aires transformado en capital de toda la República. Bien, surgen nuevos actores sociales a partir también de la inmigración. O sea, aparece una clase obrera, ¿sí? Incipiente, ¿no? Con la inmigración. Entonces vamos a tener diarios que representan o que dan cuenta de esa transformación. Por ejemplo, La Vanguardia, creada en 1894 por Juan B. Justo, sería el diario de los socialistas.
La protesta humana, fundada en 1897 por Inclán Lafarga, va a representar al sector anarquista, a los anarquistas, ¿sí? Y estos diarios que dan cuenta de la existencia de estos sectores, el sector proletario, está hablando también de un desarrollo económico que nos habla de cierta industrialización liviana, ¿sí? Pero industrialización al fin, que precisa de la existencia de una clase proletaria. Entonces empieza, porque el socialismo es propio de las sociedades industriales, por eso aparece el diario socialista y es un diario importante, ¿sí? Y estos diarios, la vanguardia de los socialistas, la protesta de los anarquistas, vendría a ser un periodismo de disenso, ¿sí? Un periodismo que está un poquito en contra del establishment, mientras que los otros diarios, la prensa, La Nación, serían más bien los diarios del establishment. Bien, ¿qué más les puedo comentar? La Nación, de todas maneras, ya les comenté antes, aceptaba que otras voces distintas publiquen en sus columnas, ¿sí? Era bastante amplio en ese sentido. Bien, La Nación, el diario La Nación, va a sufrir un quiebre en 1909, ¿sí? 3 años después del fallecimiento de Bartolomé Mitre, bajo la impronta de Luis Mitre, ¿sí? O sea, entre 1906, cuando muere Bartolomé, y 1909 hubo otro Mitre, Emilio Mitre, ingeniero, que estuvo a cargo del diario, pero murió, ¿sí? Y entonces en 1909 aparece Luis Mitre para dirigir el diario. Y se aleja, bajo Luis Mitre, La Nación se aleja de la ideología del PAN, o sea, del Partido Autonomista Nacional, se deja de ser un educador de la clase dirigente, pasa a ser, al contrario, un educador de la clase dirigente, o sea, deja de ser el órgano de un partido o de una persona, ¿sí? Deja de ser la herramienta al servicio del proyecto político de alguien y pasa a ser más bien un espacio de expresión de la clase dirigente, pero ya no es más parte de un proyecto político de un tribuno en particular, como era Bartolomé Mitre, ¿sí? Este quiebre se produce en 1909, donde La Nación, de cierta manera, sufre una especie de apertura en ese sentido. Se vuelve más plural, ¿sí? Porque además la clase dirigente ya no es solamente el Partido Autonomista Nacional, como dijimos recién, aparecen nuevas plumas que pertenecen a la clase dirigente sin precisamente compartir la ideología tradicional del Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Como sería Alfredo Palacios, que era socialista, Juan B. Justo, socialista. Bien, y ya lo mencioné, Alberto Giraldo, anarquista. Esto sucede, el gran factor aquí que va a propiciar este cambio es la inmigración, ¿sí? La gran diversificación y aumento de públicos que sucede a partir de la inmigración. Bien, con esto vamos a dejar aquí lo que es el diario de La Nación y vamos ahora a ir, llegué hasta 1909, a muy grosso modo con lo que es el diario de La Nación. En el próximo video vamos a volver a 1880, a los hechos de 1880, para analizar este editorial del 4 de marzo de 1880 del diario de La Nación.